las redes asociativas. Las redes asociativas, en las redes asociativas, cada nodo representa un concepto o una proposición y los enlaces o arcos corresponden a relaciones, inclusión, pertenencia, causalidad, etc. o a categorías gramaticales como verbo principal, sujeto, objeto, complemento, etc. Entre ellas se conocen a las redes semánticas, que son las destinadas a representar o a comprender el lenguaje natural. Están las redes de clasificación, es exactamente lo que su nombre indica, una clasificación de objetos o conceptos con sus características propias, herencia y demás. Y están las redes causales, que son las que llevan asociadas, junto a sus nodos, que representan variables, una relación de influencia representada por enlaces. Entonces, así, las redes asociativas son, en conclusión, las redes semánticas, las redes de clasificación y las redes causales. Estas redes representadas por nodos y unidos mediante arcos. Grafos relacionales. Modelo de memoria semántica de Quillan. Ross-Quillan trató de construir un modelo computacional de la memoria humana, más concretamente un programa en el computador capaz de almacenar información sobre el significado de las palabras con la función de poder llegar a comprender el lenguaje natural. En su representación o en su sistema de representación, cada plano contiene un nodo tipo, o en el inglés type node, encerrado en un óvalo y varios nodos réplica. El nodo tipo corresponde a los encabezamientos de las definiciones y los nodos réplica son las demás palabras que aparecen en la definición. Es decir, es similar a las palabras que forman la definición de una palabra del diccionario. En el primer modelo de memoria semántica de Quillan, que dio por los años 1968, más que una red semántica, fue una red jerárquica o una taxonomía semántica. Utilizó dos tipos de enlaces, los vínculos de clases conceptuales, por ejemplo, canario, que representan relaciones jerárquicas o categoriales entre conceptos, ave, animal, y los vínculos de propiedades, tal como es amarillo, por ejemplo, que representan características específicas que se asocian a conceptos particulares. Ambos tipos de vínculos son direccionales. La red semántica se organiza por líneas de similitud semántica. Cuanto más propiedades, es decir, vínculos, tienen dos conceptos en común, más próximamente relacionados se hallarán, y por lo tanto más rápido se propagará la asociación semántica entre ellos. En este esquema representamos las redes asociativas. Partimos con una definición de animal y le damos algunas propiedades. Respira, se mueve, come. De aquí, de esta relación jerárquica, tenemos ave y pez. Las aves tienen características. Tienen plumas, pueden volar, tienen alas. Se da algunos casos. Canario, avestruz. Igual, acá pez tiene agallas y puede nadar. Salmón, tiburón. En las redes de Quillan aparecen 6 tipos de enlaces. La subclase une un nodo tipo con la clase a la que pertenece. Modificación une dos nodos réplica, de modo que el segundo modifique el enlace del primero. Disyunción lleva la etiqueta O, une dos o más nodos. Conjunción lleva la etiqueta I, también une dos o más nodos. Propiedad
une tres nodos A, B y C, donde A es la relación, B el sujeto y C el objeto. Por ejemplo, las personas, sujeto, usan una relación, el aparato es el objeto. Las personas usan el aparato, las personas sería el sujeto, usan sería la relación y el aparato sería el objeto. La referencia al tipo van desde un nodo réplica al correspondiente nodo tipo. Se dan siempre entre planos diferentes. Por ejemplo, el nodo réplica aparato iríamos a otro plano en el que se definiría un nodo tipo aparato. El interés de representar computacionalmente el conocimiento consiste ante todo en poder realizar inferencias con el fin de obtener una nueva información. La tesis de Quillian se limitó a una forma muy sencilla de inferencia, como comparar el significado de dos palabras, suponiendo que esta tarea significa un primer paso hacia la comprensión de frases y relatos. La comparación de palabras por el método de Quillian se realiza de la forma siguiente. Primero, hay que activar los nodos vecinos de cada uno de las dos definiciones, creando esferas de activación de radio 1. Comprobar las coincidencias. Cada intersección de esferas corresponde a un camino que une los dos nodos. Si no hay coincidencias, ampliar las esferas de radio 2 y repetir la comprobación. Repetir el proceso hasta encontrar coincidencias y poder relacionar los conceptos. El resultado final del programa se obtiene convirtiendo cada camino en una frase explicativa. La estructura que utiliza Quillian es totalmente dependiente del idioma particular en que se formula el sistema. Esta dependencia se hace evidente cuando se tratan términos polisémicos. Lo ideal es que no exista esa dependencia, pero para ello habría que pasar de la representación de palabras a la representación de conceptos. En las redes semánticas de Quillian no puede extraer nueva información mediante inferencia, sino simplemente realizar comparaciones del significado de las palabras. Grafos de dependencia conceptual de Chang. Su perspectiva era diferente a la de Quillian, puesto que Chang se apoyaba más en los estudios de la lingüística que en los modelos psicológicos de la memoria humana. Otra diferencia es que Chang trató de abordar el problema del lenguaje independientemente de cualquier idioma particular. Dicho de otro modo, a Chang no le interesaba representar las palabras, sino los conceptos. En los grafos de dependencia conceptual, dos sentencias diferentes con el mismo significado tendrán la misma representación y además cualquier información implícita deberá hacerse explícita en la representación del significado de una sentencia. La idea principal entonces consiste en interpretar o también representar cualquier frase mediante un número de primitivas, 6 categorías conceptuales, 16 reglas sintácticas y varias acciones primitivas. Chang afirma que 12 de ellas son suficientes. Las categorías conceptuales son objeto físico, acción, atributo de un objeto físico, atributo de una acción, tiempo y localización. Las reglas sintácticas determinan los diferentes tipos de relación que pueden existir entre los elementos de una frase. Así, como hemos mencionado y se observa en este esquema, tenemos el objeto físico, la acción primitiva y el resultado es un objeto físico, el cual se traduce Ana bebe agua. ¿Cómo? Por la boca hacia su interior. Es lo que significa beber. Entre las acciones primitivas se encuentran las siguientes. Transferir físicamente, cambiar de lugar un objeto. Transferir una relación abstracta como posesión o control. Transferir mentalmente, como contar, comunicar. Propel, empujar. Mover un miembro de un animal.
grasp, coger o atrapar, ingest, ingerir, cons, conceptualización o pensamiento de una idea por un actor. Expel, expulsión desde un cuerpo animal al exterior. Enbuild, construcción de una información a partir de una que existía. Attend, acción de dirigir un órgano de los sentidos hacia un objeto. Speak, acción de producir sonidos con la boca. Aquí, por ejemplo, podemos reconocer 6 relaciones sintácticas: sujeto, objeto, verbo, posesión, dirección, recepción y causalidad. La ventaja de utilizar un conjunto limitado de primitivas son principalmente dos. Estas determinan unívocamente la representación del conocimiento, la posibilidad de construir un intérprete capaz de realizar inferencias. Uno de los tipos de inferencias que puede darse mediante estos grafos consiste en establecer las condiciones. Otro de los tipos de inferencias consiste en hallar las causas, y entre ellas las intenciones. También se puede inferir el resultado de las acciones. Estos grafos cumplen que el sistema computacional sea eficiente, es decir, que exista un compromiso planteado entre la expresividad y la eficiencia, ya que hay un número limitado de elementos y relaciones. Se cumple utilizando un conjunto reducido de primitivas. Que el sistema tenga la potencia y flexibilidad necesaria para abordar el problema que queremos resolver. Que el sistema comprenda el lenguaje natural. Para ello se utiliza la descomposición de cualquier frase en los elementos y acciones más simples que intervienen. Este método tiene una serie de desventajas. Se cuestiona la validez de definir unas primitivas universales. Algunos autores consideran que el significado de una frase, salvo en los casos más sencillos, es inseparable de la lengua en que se encuentra formulada. Los grafos conceptuales requieren una descripción demasiado detallada de las acciones. En ejemplos menos triviales que los que hemos escogido, los grafos resultan difíciles de interpretar a simple vista. El número de primitivas dependerá del grado de detalle que debemos alcanzar en la descomposición. Hay autores que afirman que no tiene sentido trabajar con un número mínimo de primitivas, sino hay que hacerlo con distintos niveles de detalle, de modo que el sistema pueda explicitar los elementos cuando sea necesario. Se centra la representación en torno al verbo. Las redes proposicionales. Aquí los nodos no solo representan conceptos, sino que también pueden representar sintagmas, cláusulas, frases, párrafos e incluso historias completas. Los arcos llevan una etiqueta para indicar el tipo de relación entre los nodos. Por ejemplo, aquí en la figura se representa la frase: Antonio piensa que Luisa está leyendo un libro. El nodo B1 pareciera sobrar, pero es para referirse al libro en concreto que está leyendo y no a la clase formada por todos los libros, o mejor dicho, el concepto de libro. Representación mediante grafos de software. Tiene el mismo objetivo que las redes de Shapiro. La determinación de los contextos se realiza trazando rectángulos que agrupen cierto número de nodos. Existen muchas similitudes entre los grafos de Showa y los de Shapiro. En cambio, en los grafos de Showa se utiliza un circuito para indicar el tipo de relación, en lugar de la etiqueta que se utiliza en los de Shapiro.
Otra diferencia es que SOA indica explícitamente en cada nodo la clase a la que pertenece. Para indicar la identidad de un nodo, se escribe su nombre junto a la clase, pero si la identidad no es conocida, se puede utilizar un asterisco. Tanto la representación gráfica de Shapiro como la de SOA pueden representarse en notación lineal, tal como se observa en este esquema, de manera que los nodos aparecen entre corchetes y las etiquetas de los arcos entre paréntesis. Esta notación ocupa menos espacio y es más fácil de manipular por un programa de ordenador. Usando esta notación tendremos, por ejemplo, pensar, un agente, persona, en este caso Antonio, objeto, una proposición, leer. O aquí el agente puede ser Luisa y el objeto puede ser libro. Entonces, de esta manera, utilizando corchetes, se reemplazan a los nodos y entre paréntesis a los arcos. De esta forma es más sencillo pasarlo a un algoritmo en un computador. Para concretar un elemento, utiliza el símbolo numeral. En este tipo de proposiciones, el encargado de descubrir la identidad del río es el intérprete. La mayor parte de los modelos de redes utilizan variables con el fin de representar un objeto o un concepto que aparece en varios lugares diferentes. En este caso, se utiliza una línea discontinua para identificar los nodos que representan un mismo ente. La T se utiliza para representar un nodo sin especificar la clase a la que pertenece. En la notación lineal, al no poder unir los nodos mediante líneas continuas, se utilizan variables para indicar que los nodos o los nodos que coinciden. Concluyendo, un grafo de SOA interviene en elementos de tres clases. Conceptos genéricos, tales como libro, personas, pensar y comer. Conceptos individuales, tales como pers, Luis o Luis pertenece a pers, que representa a una persona individual, o pensar, que representa un acto de pensamiento. Relaciones conceptuales, que pueden ser unitarias, pasado, neg de negación, etc. O binarias, como puede ser un agente, un objeto, etc. E incluso ternarias, entre, para indicar que A se encuentra entre B y C. Al conjunto de conceptos genéricos y de relaciones conceptuales establecido anteriormente en el sistema se le conoce como un conjunto canónico y a partir de él se pueden definir nuevos conceptos y relaciones. Inferencia en grafos de SOA. La inferencia en este tipo de grafos se implementa mediante un conjunto de operaciones básicas, que son la restricción, la generalización, la unión y simplificación. En la restricción, concretar más la información del grafo introduce información adicional. A veces se pierde la veracidad del grafo resultante. En la generalización, operación recíproca a lo anterior, no introduce ninguna información adicional. Por tanto, si el grafo original era verdadero, el generalizado también lo será. Unión y simplificación se aplican conjuntamente sobre un par de grafos. Estas, entonces, son las operaciones básicas que nos permiten implementar la inferencia en grafos de SOA.
Estas operaciones, junto con unas sencillas reglas de cálculo, permiten implementar mediante grafos conceptuales toda la lógica de primer orden e incluso algunas características de la lógica de orden superior. Es lo que se puede denominar razonamiento exacto o razonamiento deductivo mediante grafos de Show. Con este método se trabaja en la representación de razonamientos aproximados o probabilísticos. Bien, mis estimados estudiantes, hemos terminado el tema 1, donde hemos hecho un repaso sobre las redes asociativas. Nos estamos viendo en el tema 2. Hasta entonces.